Amigos, comenzamos un domingo más, testigos hoy, invitándoles a que se queden con nosotros y disfruten de los temas que hemos preparado para ustedes y adelantamos en el siguiente sumario. Álvaro Román, profesor de Mariología, nos habla acerca de las distintas expresiones de la devoción mariana en Andalucía. Francisco Campos, director de la película El Rocío es compartir, nos muestra una de las claves de la experiencia rociera a través de este interesante documental. Hoy es Pentecostés, celebramos la venida del Espíritu Santo. Es la gran promesa del Señor a los suyos y es la gran experiencia junto con la resurrección. El Espíritu se convierte así en el gran protagonista de la Iglesia y les guiará cuando falte el Señor Jesús. Pentecostés se asocia en nuestra tierra con el rocío, la gran romería que camina hacia la ermita para encontrarse con la Virgen María. Nos hemos entrevistado con Álvaro Román, un mariólogo que nos explica en lenguaje llano algunos de los aspectos de la devoción a la Virgen Madre de Dios. Hablando de devoción mariana, hoy tenemos la oportunidad de estar con un experto en mariología. Álvaro Román, bienvenido a Testigos Hoy. Muchas gracias, gracias a vosotros por invitarme. Usted es profesor en mariología, pero ¿en qué consiste este saber, esta ciencia? Pues sí, ciertamente es un saber y es propiamente una ciencia, ¿no? Entra dentro de lo que nosotros entendemos que es el saber de la teología y en concreto pues de la teología dogmática. Entonces pues nos ayuda a comprender la persona viva y gloriosa de la Virgen María, de la Madre del Señor, en relación al misterio de Cristo y de la Iglesia. Y digo la persona viva y gloriosa puesto que no tratamos a un objeto, sino que ciertamente tratamos pues a aquella que dio a luz al Señor y que al mismo tiempo pues intercede por la Iglesia. Álvaro, es realmente importante saber cosas sobre la Virgen. Es importantísimo y sobre todo siguiendo el consejo de Jesús desde la cruz, ¿no? Cuando le dice al discípulo querido que la tuviera como madre suya y que desde entonces pues el discípulo querido se la llevara a su casa, lo cual es algo significativo, no es algo alternativo en la vida de un creyente cristiano católico, sino que es algo necesario tener a la Virgen María como madre y por lo tanto saber algo más de ella. Es complicado resumir el lugar que ocupa la mariología entre las ciencias sagradas como es la Biblia, la cristología. ¿Qué lugar ocupa? Pues no siendo de la asignatura, digámoslo así, dentro del organigrama de la teología de las más importantes, no se puede comparar pues con la cristología, sin embargo está en relación con todas las materias de la propia teología. De hecho, siempre que se quiere profundizar en la persona de la Virgen y en su misterio, pues siempre salen temas conexos pues de cristología, de eclesiología, de escatología, y por lo tanto hay que tener en cuenta pues toda la metodología teológica partiendo de la misma Sagrada Escritura, de la tradición viva de la Iglesia, del magisterio, como no de los santos padres, e incluso de las ciencias humanas, como puede ser de la filosofía y de la antropología. ¿Qué sentido tiene la devoción de la Virgen en la vida de la Iglesia? Pues en la vida de la Iglesia, cuando nos referimos a la Virgen, no solamente es en el ámbito intelectual, como puede ser reservado a la Mariología, sino sobre todo en la misma vida de la Iglesia, como se expresa sobre todo a nivel cultural. Por una parte, litúrgicamente, basta recordar pues todas las fiestas marianas que hay litúrgicamente, como también la presencia de la Virgen en la liturgia de las horas, en la oración común de la Iglesia, y como no, pues a través de la piedad popular, que es bastante significativo tanto en la tradición católica como muy especialmente aquí en el sur de España. Bueno, ¿qué alcance tiene la devoción a María en lo que es la espiritualidad de los andaluces? Pues el alcance en concreto aquí en el sur de España, en Andalucía, es bastante significativo, puesto que se entrecruzan caracteres propios del ser andaluz, también de la antropología característica de nuestra tierra, esa expresividad, esa festividad, los sentimientos, pero sobre todo en algo que ya forma parte de su propia historia y de su propia razón de ser. Basta recordar pues todas las geografías andaluzas, la cantidad de iglesias dedicadas a la Virgen María, como también de santuarios marianos, fiestas, peregrinaciones, romerías, por recordar, ¿no? En cuanto a santuarios más significativos, como no, el de la Virgen del Rocío, el de la Virgen de la Cabeza, o la Virgen de Araceli, la Virgen de Regla y otros tantos, ¿no?, que existen en la geografía andaluza.
Bueno, devociones y manifestaciones que arrastran a muchísima gente, pero todo eso ¿en qué queda? Es significativo también que a lo largo de la historia de la Iglesia, en concreto aquí en Andalucía, pues las devociones marianas han tenido sus propios altibajos, ¿no? Hemos de recordar, por ejemplo, el boom que tuvo, esa eclosión social respecto a la Inmaculada en los siglos XVII y XVIII, o como también el gran desarrollo que tuvo en cuanto a la piedad popular la devoción rosariera, a manos de los dominicos, también de los franciscanos y de los capuchinos. Y a nivel popular, pues por ejemplo, podríamos pensar algo que está muy olvidado, pues en la Virgen de la Antigua, que está en la Catedral de Sevilla, que durante los siglos XVI y XVII pues fue la devoción mariana por excelencia de Sevilla y la que tuvo una mayor propagación no solamente en América, sino incluso en Asia. O la Divina Pastora, de la cual yo hice la tesis doctoral, ¿no?, que en el siglo XVIII y XIX se propagó también por toda América. Y por ejemplo ahora en Venezuela pues hay una romería de cerca de 2 millones de personas, allí en Barquisimeto, sobre la Divina Pastora, y aquí mismo en Andalucía. Y más actualmente, bueno, pues el fenómeno sigue creciendo. Hemos de recordar, por ejemplo, la romería de la Virgen de la Cabeza, que aglutina tantísimas personas, pero sobre todo, y ya también en ámbito internacional, la romería de la Virgen del Rocío. ¿Y cómo nos explicaría lo que tienen en común todas ellas? Pues cuando nos acercamos al aspecto común debiéramos darnos cuenta pues que se caracterizan pues por una piedad muy profunda a la vez que festiva, ¿no? Profunda como festiva. Profunda puesto que es una oportunidad en la que todos los que asisten pues manifiestan sus sentimientos más profundos, ¿no?, y sus sentimientos hacia el Señor y hacia la Virgen María, como también festiva, en la que se da una gran oportunidad para la fraternidad, la convivencia, la alegría de la fe. En todas esas romerías, en todas esas manifestaciones marianas, digámoslo entre comillas, de gloria, se dan esas características. Otra cosa bien distinta sería el ámbito mariano, pero cuando está más relacionado pues con la cofradía de Semana Santa, ¿no? Aunque también está caracterizado por la alegría, pero es en otro contexto, bien distinto. ¿Y por qué van cambiando estas devociones, estas manifestaciones en el espacio, en el tiempo? Por ejemplo, ahora es la época del rocío. Pues ahí influyen muchas razones históricas, como también a nivel tan humano como puede ser las redes de comunicación, como la televisión y también las modas y la popularidad que alcanza ciertos fenómenos, ¿no? En el caso del rocío todos sabemos que se remontan nada más y nada menos que ya al siglo XIII, y que hay muchos testimonios que nos hablan de la existencia del santuario, de la Virgen de la Rocina, del Rocío, pero digámoslo así, el alcance tal como hoy conocemos el Rocío se da a partir del siglo XX, aunque no hemos de olvidar que ya incluso en el siglo XVII había hermandades como la de Villamanrique o la de La Palma del Condado, que era pues de alcance, digámoslo así, local o comarcal, pero a nivel ya así, más a nivel regional de Andalucía, de España, incluso internacional, a partir del siglo XX. Y por eso, pues el alcance de los medios de comunicación, de las redes también de la comunicación, de la autovía, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y qué tiene de especial el rocío respecto a otras devociones? Pues evidentemente cada devoción en su pueblo, en su barrio, en su ciudad, pues es la devoción que uno siente, ¿no? Entonces, pues todas tienen eso en común. ¿En qué se distingue? Pues se reúnen tantos elementos dentro de lo que es la romería del Rocío, de las peregrinaciones, de lo que son las visitas al santuario, pues por decirlo así, reúne todos los requisitos que podría reunir una devoción mariana. Un santuario, lo cual es fundamental, una imagen con muchísima devoción e iconográficamente muy atractiva, lo cual es también fundamental, como una gran multitud de expresiones hacia ella, no solamente a través del rocío, lo que nosotros consideramos la romería, que es el momento más importante de la devoción rociera, sino durante todo el año, de peregrinaciones personales, de asistencia a través de la caridad, a los enfermos, de proyectos, en fin, es una cosa pues que reúne todos los requisitos que podría reunir una devoción mariana de gloria. Bueno, y estas romerías que aportan a la vida cristiana en su conjunto. Pues a la vida cristiana, sobre todo, la alegría de la fe y la esperanza. La alegría de la fe, puesto que a veces pensamos que el cristiano es una persona triste,
es una persona pues que se limita a su fe en un ámbito privado y reservado, cuando es todo lo contrario. El cristiano es como aquel israelita que subía al monte de Jerusalén, ¿no? Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Pues también así es el cristiano cuando acude pues a esa romería o a los santuarios, y por otra parte también por la esperanza, por saber de que sigue mereciendo la pena dar la cara por Cristo, por manifestar públicamente nuestra fe, confesar que experimentamos la presencia materna de la Virgen María, que ella no solamente es nuestra madre ejemplar, sino la madre que es compatible con nuestros sentimientos, que intercede por nosotros, que nos ayude. Entonces, ahí también el sentido de las promesas, ¿no? De las promesas que se hacen, no en el sentido peyorativo de la superstición, sino de la promesa o la acción de gracias que el devoto manifiesta a la Virgen María para que le conceda esa gracia o aquella que ella le concedió. Bueno, estas devociones se transmiten de padres a hijos, ¿no? Yo como madre, ¿cómo se lo tendría que explicar a mis hijos, a mi niño? Pues es como aquello que se le pudiera preguntar a una madre cómo le transmite el amor o los sentimientos más profundos de una madre a un hijo. Eso no se puede explicar, ¿no? Es como nosotros decimos, va en la propia sangre o en los propios genes de la criatura que se genera. Y en el caso de aquí en el sur de España, pues es bastante significativo que las madres pues contagien o compartan ese amor, ese celo mariano por la Virgen María. Basta recordar pues la devoción rociera como está tan extendida, ¿no? Como también devociones de gran alcance internacional como puede ser de la Esperanza Macarena, o devociones también muy particulares pero muy generalizadas en Andalucía sobre la Virgen del Carmen, la Virgen del Rosario, la Inmaculada, y en mi caso concreto, ¿no? Al hablar de la Divina Pastora de Cantillar, pues tengo la experiencia personal de cómo mi madre me la ha transmitido, no mediante explicaciones, sino mediante vivencia, con paciencia y compartiéndolo pues en esos contextos también celebrativos. No me gustaría que acabáramos esta entrevista sin que usted, Álvaro, nos invitara a seguir queriendo a la Virgen, sobre todo en un mes tan propicio. Pues yo creo que es un mes muy propicio, dado que se ha relacionado siempre pues con el renacer, las flores, la primavera, esta estación pues que invita al resurgir, pues a que consideremos que la Virgen María para nosotros no es solamente esa madre, sino también es la compañera de camino, la compañera de camino que nos pone la mirada en el Cristo resucitado, en aquel que ha dado la vida por nosotros y que nos invita constantemente a resurgir de nuestras propias cenizas, para que seamos personas nuevas, criaturas nuevas, hijos de Dios, templo del Espíritu Santo. Muchísimas gracias, Álvaro, por acercarnos a ella. A vosotros, y que la Virgen María interceda por vosotros también.